Hola chavales, soy Alfonso Sánchez, os doy la bienvenida a este episodio cuarto de Historias de la Protohistoria. Bueno, quiero empezar este episodio, pues como siempre, dando las gracias a todos los que os habéis suscrito esta última semana, a los que lo estáis haciendo y bueno, también a todos los que me dejáis mensajes y comentarios que me están ayudando mucho a mejorarlo. Creo que cada vez va saliendo mejor la cosa y creo que bueno, que los temas que tratamos os están gustando. El de la religión ya vi que había tenido su impacto y el que os traigo hoy, bueno, pues yo creo que más que un tema es un temazo. Para mí es uno de mis favoritos. Vamos a adentrarnos en una pregunta que siempre genera debate en la historia del noroeste peninsular. ¿Son estos pueblos prerromanos celtas o no? Concretamente vamos a tratar el tema de los astures, lógicamente, y vamos a explorar esta cuestión desde varios frentes, desde qué entendemos por celta hasta qué sabemos de la cultura de los astures, es decir, evidencias arqueológicas, lingüísticas y culturales que los puedan relacionar con la cultura celta. Al final trataremos de resolver qué es lo que hoy podemos afirmar con certeza y qué es lo que sigue siendo meramente especulación. Lo celta siempre genera cierta controversia y a mí sinceramente me sorprende que cíclicamente vuelva a estar de moda, vuelva a estar en auge. Si bien en los años 90 del siglo pasado hubo un boom con todo lo relacionado con lo celta, música, cultura, hasta cocina, posteriormente vivió un pequeño declive, vamos a decir. Sin embargo, se ha vuelto a poner de moda desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la lingüística con los trabajos de Koch y Cunliffe sobre el origen de las lenguas celtas en la península ibérica. También en cuanto a cuestiones un poco menos, vamos a decir, científicas o menos específicas, y que tratan sobre todo de aspectos como la identidad. Por poner un ejemplo, esta semana todavía me enteré de una publicación inglesa muy reciente, un libro que se titula algo así como ¿de qué manera influyen las identidades antiguas en las actuales? Por ejemplo, toma a los britones y a otras etnias que llegaron o que se establecieron en las Islas Británicas y analiza qué impacto tienen en la identidad actual de Inglaterra. Aquí en Asturias tenemos un trabajo reciente de mi compañero de la Fundación Belenos, de Cristóbal de Emilio Carrín, que se titula Las Grandes Hadas, publicado en KRK Ediciones, y habla principalmente de una religión, la religión mestiza de los campesinos del occidente europeo, pero en ella aborda el tema del celtismo como una postura útil para dar a conocer a estas sociedades tradicionales. También una postura que a veces se enfrenta con el discurso oficial, digamos, estatal. En definitiva, lo que quiero decir es que esto es un tema que sigue en vigor y seguro que si te interesa el hierro y los pueblos prerromanos de la península ibérica, este tema te va a gustar, así que quédate porque arrancamos. Pues bien, comencemos por el principio. ¿Qué quiere decir ser celta? O sea, la respuesta a esta pregunta es la clave de todo esto. ¿Cómo definimos celta o celtismo? Yo, siendo un poco pragmático, ya os comenté en episodios anteriores que me acojo a esta norma, esta regla, entre comillas, que dice que existe una etnia cuando se dan tres ingredientes, al menos tres ingredientes: lengua, cultura material y religión o creencias. Por tanto, podemos buscar en qué momento se dan estas tres circunstancias para hablar de pueblos celtas. Una vez que las tengamos, podemos buscar entre los astures si se cumplen estas condiciones. Por ejemplo, hablaban una lengua celta, utilizaban ciertos tipos de objetos metálicos o sus fortificaciones respondían a las de los tipos célticos conocidos o tenían creencias similares a las que las fuentes clásicas atribuyen a los celtas. Sin embargo, a lo largo de los años me he dado cuenta de que la realidad es mucho más compleja. Estas características no siempre se cumplen plenamente y la etiqueta de lo celta está muy lejos de ser exacta. Además, depende desde la perspectiva que lo afrontemos, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que ser enemigos de las simplificaciones. No todos los pueblos con rasgos celtas lo fueron según todas las variables y no todos los que aparecen en las fuentes como celtas se adaptan al marco moderno de pueblo celta.
En definitiva, cuando decimos que los astures eran celtas, tenemos que preguntarnos ¿en qué sentido? ¿Lengua, cultura material, religión, todos juntos o solo algunos de estos rasgos? Una manera sencilla de aproximarnos a esta definición, a la definición de lo celta, es simplemente ir a un diccionario. Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, buscamos celta y vemos que son adjetivos. Es un adjetivo que habla de una persona, de un grupo de pueblos indoeuropeos establecidos en la mayor parte de la Galia, en las Islas Británicas y también en buena parte de España y Portugal. También en el norte de Italia, Suiza y la parte oeste y sur de Alemania, Galacia en Asia Menor, es decir, Turquía, etcétera. El diccionario ya nos está dando un primer marco geográfico en el que, parece que podemos incluir a los astures. También a las lenguas celtas y también la propia definición de un grupo de lenguas indoeuropeas que está dividido en lenguas continentales e insulares y que comprende, entre otras, el gaélico, el britano, el galo, el celtíbero y el gálata. Como veis, nuestro diccionario, que es muy sabio, nos está hablando básicamente de dos coordenadas, una coordenada temporal y una coordenada geográfica. O mejor dicho, nos está diciendo una coordenada geográfica, pero también nos está hablando de que hablan una lengua. Como os digo, la lengua es fundamental en este ámbito. Si vamos a analizar cada una de estas acepciones del diccionario, podemos empezar por el concepto geográfico. Lo celta comienza siendo un concepto geográfico griego. De hecho, la primera vez que los celtas aparecen en la historia lo hacen de la mano de Cateo de Mileto en el 517 a.C. Este geógrafo griego les ubica al norte de la colonia de Masalia, es decir, en Marsella, en el sur de Francia. Masalia era una avanzadilla en el Mediterráneo occidental de las colonias griegas y fue un punto de contacto clave entre la cultura griega precisamente y la cultura celta. En el siglo V Heródoto los ubica en los alrededores del Danubio, pero también en el extremo occidental de Europa, en Iberia. Dice que el Istro empieza en la ciudad de Pireno, desde los celtas, los que están más allá de las columnas de Heracles, confinantes con los cinesios, el último pueblo de Europa, situado hacia el ocaso, es decir, al oeste. Los griegos les llaman Keltoi, un nombre que va a pasar a la historia y que no ha dejado de estar rodeado de controversia. Sobre el origen de este término hay quien dice que la palabra es el nombre con el que estos pueblos se llamaban a sí mismos y que los griegos lo transmitieron. Por otro lado están los que defienden un origen griego de este término que podría significar algo parecido a los altos, es decir, los de elevada estatura. Otro concepto interesante es el que nos deja Roma en el siglo I a.C. y nos deja un concepto etnográfico. Posiblemente el mejor conocedor de entre los romanos de la cultura celta o uno de los mejores conocedores fue Julio César. En el siglo I a.C. nos dice que los galos se llaman celtas a sí mismos, es decir, utilizan esta palabra para llamarse a sí mismos, para definirse a sí mismos. Ha supuesto un debate entre los que dicen que confirma que era un nombre indígena y aquellos que dicen que realmente lo habían adoptado de los griegos como un nombre genérico para referirse a sus tribus. Un poco después, Estrabón habla de los celtíberos y de los celtici en Iberia, los celtici, y los diferencia de los íberos y los lusitanos. Entre los galaicos y los astures, por ejemplo, encontramos epigrafía que contiene el término celtius, celtius, por ejemplo en el castro de Yagú, en una cerámica, pero es de época romana. Menciona a los celtas y dice, es la raza que ahora se llama a la vez gala y gálica. Sin embargo, utiliza el término céltica como si fuera sinónimo de Galia, es decir, que hay cierta conexión entre ambos conceptos. En definitiva, lo que os quiero decir es que con Roma el concepto de celta acaba adquiriendo un pleno sentido etnográfico para definir a una serie de pueblos que habitaban en el occidente europeo y que las legiones básicamente se iban encontrando en su avance. Por tanto, ya tenemos un espacio geográfico que se extiende entre Iberia y el este de Europa, la Celtique, la céltica, y una serie de pueblos que se llaman a sí mismos celtas o keltoi. Avanzando un poco más en el tiempo, ya en el siglo XVIII, es cuando el concepto lingüístico celta adquiere todo su significado. Es una idea que se desarrolla en las Islas Británicas y, lejos del carácter que tomó en los siglos siguientes, comenzó siendo simplemente una explicación del origen de las lenguas autóctonas insulares.
Por resumir un poco esta idea, se usó la palabra celta para diferenciarlas del galo, de la lengua celta continental. Por entonces el celtíbero no se conocía tan bien como se conoce ahora. Enseguida se asociaron lengua e identidad, puesto que se vio entremezclado con un movimiento nacionalista bastante potente, y nació el binomio de que si eres celta hablas una lengua celta. Esta idea, aunque sigue viva para definir un poco lo que es celta y lo que no, está un poco pasada de moda, ya que casi nadie, excepto los británicos, la acepta. Si aplicamos este criterio a los pueblos de época prerromana, como se hizo indiscriminadamente, podemos pensar que los celtas serían aquellos que tenían una cultura material concreta, así que con el tiempo, al criterio de la lengua, se añadieron otros. Celta, por lo tanto, pasó a identificar una cultura material concreta de la Europa de la Edad del Hierro, y celtas eran todos aquellos que en la antigüedad hablaban una lengua celta y que tenían una cultura material identificable con Hallstatt y Latén, que son dos yacimientos de Centro Europa que han definido históricamente tanto la cultura material como el estilo artístico de lo celta en el primer milenio antes de Cristo. Pues bien, para terminar, a este criterio se añadió la religión, más complejo, pero basado en la arqueología y las fuentes escritas, y se pudo reconstruir un panteón, por lo menos a grandes rasgos, de las creencias celtas, sobre todo a través de las creencias de galos y britanos que nos habían llegado a través de las fuentes. Por tanto, ya tendríamos esos tres ingredientes que definen a una cultura, o por lo menos la manera en la que se ha definido tradicionalmente en la historiografía, porque me gustaría que no os olvidarais de que cuando hablamos de celta, realmente lo que estamos hablando es de un constructo historiográfico. O sea, generalmente la gente lo entiende como un concepto etnográfico, incluso histórico, arqueológico, etcétera, pero olvidaros, es una idea que se ha desarrollado a lo largo de la historia, no es algo que esté ahí, no es algo definitorio, no es algo existencial, sino es una idea y es un concepto que como tal está sujeto a variaciones y a cambios a lo largo de los siglos. Y este concepto no escapa a eso, es decir, ha cambiado mucho lo que se consideraba celta desde el siglo XVIII hasta hoy. Incluso, como os digo y como os acabo de explicar, no es lo mismo lo que Julio César consideraba que era celta y lo que hoy en día consideramos que era celta. Pero bueno, siguiendo el esquema y aceptando y comprando este argumento de la historiografía, celtas serían los pueblos que comparten lengua, religión y cultura material celta. En las fuentes clásicas aparecen en un espacio que abarca desde el Danubio a la península ibérica, como os dije. En este enorme territorio, como os podéis imaginar, los pueblos mediterráneos, sobre todo los griegos, se encontraron con una serie de culturas periféricas. Y ojo a este concepto porque sigue completamente vigente en la actualidad para definir a lo celta. Es decir, lo celta es periférico respecto al Mediterráneo, pero porque se sigue manteniendo esa perspectiva. Precisamente el celtismo, una de las cosas sobre las que trabaja es en invertir esa perspectiva y ver a las naciones celtas europeas desde una perspectiva atlántica, no mediterránea, con lo cual dejan de ser periféricas. Pero fijaos hasta qué punto hemos heredado estas ideas procedentes de los historiadores griegos y latinos, que se han instalado y se han perpetuado a través de la historiografía durante 20 siglos. En todo este entramado, en definitiva, la arqueología nos ha enseñado que hay pueblos que pueden encajar perfectamente en una cultura totalmente celta por su registro material, mientras que las fuentes no aparecen reflejados así en absoluto. Por ejemplo, en las Islas Británicas no aparece ninguna palabra que haga referencia a lo celta. Les llaman britanos, les llaman por sus nombres étnicos, iluros, etcétera, pero no se llaman celtas. ¿Qué pasa? ¿Que no lo eran? Otros pueblos presentan una cultura material celta y sin embargo utilizan una lengua que no está reconocida como tal. Por tanto, ya os digo que tenemos que manejar con mucho cuidado este concepto. En definitiva, lo que os quiero decir es que el hecho de que aún sigamos discutiendo sobre si algunos de los pueblos prerromanos de la península ibérica, como astures, galaicos o los que sean, eran celtas o no, es perfectamente lógico, puesto que llevamos 20 siglos dándole vueltas a la misma idea y seguimos sin ponernos de acuerdo. Así que para profundizar un poco en este tema, vamos a ver qué pasa con las tribus de la península ibérica. En las fuentes sobre Hispania tenemos pueblos que aparecen nombrados específicamente como celtas por los geógrafos mediterráneos.
El que estuvieran situados al lado de otros que no son nombrados así por ellos ha supuesto que no se les etiquete como celtas, simplemente por eso, sin tener en cuenta su lengua, religión, su cultura material, etc. Pero la Edad del Hierro de la península es un tema muchísimo más complejo de lo que parece contarnos Estrabón o Plinio el Viejo. Estas fuentes son poco precisas, por desgracia, para el norte y para el noroeste de la península y, en definitiva, no son tratados de etnografía, sino que son historia y, hasta cierto punto, teñida de propaganda, lo cual dificulta mucho su interpretación. Así que, para el caso de los pueblos de la península ibérica, tenemos que recurrir a otras fuentes, como la arqueología, la lingüística, la onomástica, la epigrafía, etc., en busca de respuestas. Algunas de ellas ya las hemos visto en los 2 episodios anteriores, sobre todo la epigrafía y la lingüística. Y en muchos de los casos, como ya habéis visto, nos encontramos una dualidad entre esos astures occidentales más cercanos al ámbito lusitano-galaico y los astures centro-orientales que están más próximos a la meseta. Vamos, que aquí tampoco podemos utilizar ese concepto de Astur como algo homogéneo que englobe a todos estos clanes y tribus. Así que, siguiendo el esquema de lengua, religión y cultura material, vamos a ver si podemos englobar a los astures dentro de este paradigma de lo celta, o por lo menos ver a qué astures podemos englobar allí. Empecemos con la cultura material. En los objetos que han llegado a nosotros en cuanto a la cultura material de las distintas tribus astures encontramos algunas piezas que son claramente de tipo céltico o por lo menos asimilables a otras piezas que sí han aparecido en contextos claramente célticos. Me refiero, por ejemplo, a las fíbulas de estilo latén, esas fíbulas de pie vuelto que son muy comunes tanto en el ámbito astur como en el galaico. Otros objetos, como por ejemplo los torques, han sido identificados como elementos celtas en toda Europa. Bueno, hay que decir que aunque es un objeto que se ha asociado con la cultura celta, también existe en otras culturas. Sin embargo, estos torques que encontramos en la península ibérica son identificables con los torques de la céltica continental y sobre todo de las islas británicas, con lo cual, aunque son de una tipología propia, podemos relacionarlos con ellos. Otro tipo de fíbulas, como las fíbulas de caballito, sí que suelen utilizarse para acotar el territorio donde podemos hablar de cultura celta. Fíbulas de caballito las hay en toda Europa continental y también las hay en la península ibérica. Y su extremo más occidental estaría entre la Campa Torres y la ciudad de León, incluso Lancia, que es donde ha aparecido la famosa fíbula de caballito. Y por último, en algunas piezas de orfebrería como la diadema de Moñes aparecen motivos que suelen ser identificables con un estilo figurativo celta, por lo menos de la segunda edad del hierro, al menos así lo creen quienes la han investigado. De todas formas, siempre podemos hacer objeciones a estas afirmaciones, en el sentido de que todas estas piezas tienen una personalidad propia y característica que las diferencia de otras de tipo continental o británico. Además, hay que decir que estas piezas conviven con otras que son de un ámbito completamente ajeno a otras que podemos identificar dentro de la cultura celta y que conviven perfectamente con el territorio. Suelen ser identificadas como piezas de ámbito local o de desarrollo local o regional y son específicas de la península ibérica. Otra evidencia que tenemos de que estas tribus pueden ser celtas son las evidencias lingüísticas y onomásticas. Ya vimos en el episodio de la lengua cómo los astures están en 2 ámbitos diferentes, el del ámbito lusitano-galaico y el ámbito meseteño, donde percibimos 2 tipos de lenguas y 2 tipos de nombres que en algunos casos se acercan muchísimo a los de la Europa continental a través de los celtas de la meseta, vamos a decir, de los celtíberos y bacceos, y sin embargo en otro ámbito suelen ser nombres muy específicos de la península ibérica, sobre todo del occidente peninsular, del ámbito lusitano. Sin embargo, tenemos algunas tribus como los lugones, cuyo apellido celta parece incuestionable. La evidencia epigráfica de estas tribus, junto a la onomástica y a otra serie de características que además encontramos en la toponimia, también en el paisaje, pues nos hablan de una lengua y posiblemente en algunos aspectos una religión celta que es indiscutible.
Pero aquí nos pasa un poco como en la cultura material. Encontramos algunos rasgos específicos, locales, regionales, que se alejan bastante de lo que es el patrón céltico que detectamos en el continente y en las islas británicas. En definitiva, podemos decir que en cualquiera de estos tres ámbitos de los que estamos hablando podemos encontrar similitudes y diferencias. Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizan aquellos que rechazan la celticidad de estos pueblos se basa en su tipo de poblamiento. Tanto los astures como los galaicos tienen unas construcciones características de paredes curvas que tienen una raíz muy anterior. Posiblemente es la vivienda tipo de la Edad del Bronce en el occidente de Europa. Sin embargo, en otros países, como en las Islas Británicas, también tienen este tipo de viviendas y nadie se cuestiona que sean de tipo celta. Otra característica del poblamiento de los celtas continentales es su agrupación en grandes ópida, algo que sucede, por ejemplo, también en la meseta y que no tiene un reflejo en el norte y en el noroeste. También es matizable porque sabemos que por lo menos en la parte sur de este territorio, en el norte de Portugal y también en el sur del Conventus Asturum, ese proceso de creación de ópida estaba en marcha. Tenemos asentamientos entre los astures como las Labradas o Lancia que responden a este modelo. Pero es que también al norte de la cordillera encontramos este mismo proceso, solo que a otra escala diferente. Castros como la Campa Torres, en Gijón, pero también otros que siendo más pequeños tienen un carácter de poblado principal dentro de un territorio, dentro de una parte del paisaje, parecen haber revestido también este carácter de concentración de población, que al fin y al cabo está en la naturaleza del desarrollo de los ópida. Por tanto, también están dentro de ese mismo proceso. Otra de las pegas que se pone para aceptar la celticidad de estos pueblos es que no hay unos datos lingüísticos sólidos. Como hemos visto, hay nombres personales de raíz celta en algunas áreas astures y en otras no se encuentran. Por tanto, como mucho lo que podemos decir es que no todos poseían ese rasgo lingüístico característico que permitiría englobarlos dentro del ámbito celta. Por último, la religión de estos pueblos difiere de unos y de otros. Entonces, tampoco podemos afirmar que aquellos que no tienen ese tipo de rasgos claramente célticos, que no adoran a divinidades claramente célticas identificadas en la céltica continental, pues no encajarían dentro de este concepto. ¿Cuál puede ser la razón? Pues el sustrato local atlántico. Estos pueblos pertenecen a un conjunto de etnias y de gentes que habitan en el extremo occidental de Europa, entre los que podemos además identificar a los de las Islas Británicas, cuyo origen más remoto posiblemente está en la Edad del Bronce, como vimos en el primer episodio. Estas culturas, estas lenguas seguramente que se hablaron en esta parte de Europa, pervivieron durante un largo periodo durante la Edad del Hierro y ya os dije que en algún momento que la cronología típica de primera Edad del Hierro, segunda Edad del Hierro es bastante, se ajusta poco, digamos, a la realidad arqueológica de los astures, galaicos y de otras tribus del extremo occidental. Por tanto, se evidencia tanto en este aspecto, la cultura material, como en otros, la lengua y la religión, una clara pervivencia de un sustrato local atlántico muy fuerte. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que algunas de estas tribus tuvieran unos rasgos claramente célticos y otras no tanto? Para eso, entre los historiadores, que somos muy aficionados a poner etiquetas, se ha desarrollado un concepto que es celtización y también tiene una aplicación al ámbito regional peninsular que se llama celtiberización. Os voy a contar un poco lo que es. Aproximadamente hacia la mitad del milenio, los pueblos celtas de la meseta, esos que se supone que habían llegado de la Céltica continental y que se habían creado, constituido en la meseta nororiental, desarrollaron un proceso expansivo, favorecido seguramente por las rutas ganaderas y por el dominio del hierro, hacia el occidente peninsular. Tiene su reflejo en una cultura material, por ejemplo lo que os comentaba de la metalurgia, y en una serie de rasgos lingüísticos y religiosos que no se propagan de la misma manera entre todas las tribus del occidente de la península ibérica.
Si lo pensamos es algo lógico, daros cuenta que es muy diferente la vida y la cultura de unas tribus que viven en un medio muy montañoso, por ejemplo, donde dependen de la ganadería y dependen de una serie de factores que son completamente distintos a aquellos que viven en las llanuras aluviales de la meseta norte, entre el Duero y la cordillera Cantábrica. Entonces, y llegando al final ya de este episodio, llegamos a la pregunta clave. ¿Podemos decir que los astures eran celtas? Bueno, pues mi conclusión es que hay algunas de esas tribus que parecen presentar rasgos que les aproximan mucho al ámbito céltico continental y meseteño, tanto en cultura material, en algunos nombres, en el empleo de ciertos nombres y en influencias de tipo cultural céltico. Me refiero sobre todo a los lugones en el norte de la cordillera Cantábrica, pero también a otros del sur de la cordillera, como los lancienses, que presentan una serie de rasgos materiales y lingüísticos y posiblemente religiosos que, ya os digo, los aproximan a sus vecinos. Sin embargo, hay otros clanes, otras tribus que no lo hacen o lo hacen de una forma más tenue. Por tanto, no sería correcto decir que todos los astures eran celtas en el sentido pleno de lengua más cultura y más religión. Sin embargo, sí podemos decir que el mundo astur contiene un componente céltico significativo, pero mezclado con un sustrato atlántico propio. Incluso aquellas tribus más celtizadas, vamos a decir, siguen presentando también esa profunda raíz atlántica. Y la historia de la celtización, por tanto, en el noroeste, no deja de ser un proceso de contacto e imitación más que de una invasión masiva, al menos según las evidencias actuales que tenemos. Es decir, en todas estas tribus tiene un peso muy significativo la tradición local. Quizá la clave de todo esto está en determinar hasta qué punto esa tradición local es celta. Muchas de las corrientes actuales del celtismo en la investigación propugnan que la Edad del Bronce es el verdadero origen de las culturas celtas y que ya presenta algunos rasgos que podemos considerar en sí mismos como pertenecientes a esta cultura. Por ejemplo, esa lengua que se hablaba en el occidente europeo en la Edad del Bronce muchas veces es denominada protocéltico, es decir, que la lengua celta continental y luego la insular posterior surgen a raíz de una diferenciación anterior que ya encontramos en la Edad del Bronce. Por tanto, muchos aspectos de su cultura material tendrían su origen en este periodo previo más homogéneo de la Edad del Bronce. Además, es lógico pensar que cada una de las regiones que componen ese grandísimo territorio que llamamos Céltica, que los griegos llamaron Celtique, tendría sus características propias. No tienen por qué ser lo mismo los celtas de Britania que los celtas de la Galia o los celtas de la península ibérica, lo mismo que los celtas del Danubio. Cada uno posee una serie de rasgos característicos que los diferencia de los demás, pero que al mismo tiempo permite identificarlos como parte de una gran comunidad de población al margen del Mediterráneo. Así que mi respuesta final es que posiblemente nos encontramos con una tradición local donde ya está el origen de los celtas del continente, esa tradición atlántica que caracteriza a lusitanos, galaicos, astures y otros pueblos de la meseta y que procede de la Edad del Bronce. Y sobre ella se impone o se añade una nueva capa de celtización posterior que tiene su origen en Centro Europa. En aspectos como la lengua, es fácil advertir que los celtas de la península ibérica quedaron aislados de los celtas del continente, por lo que posiblemente tuvieron una evolución local posterior diferenciada del resto de galos y de britanos, que sabemos que estaban muy en contacto gracias a las fuentes romanas. Eso explicaría estas diferencias entre los astures, galaicos y estos pueblos respecto a los celtas continentales, pero no quiere decir que fueran menos celtas que ellos. Como veis, es un campo en el que aún queda mucho por matizar y mucho por investigar. Podemos decir, sin equivocarnos, que los astures eran celtas. Si nos atenemos a cuestiones lingüísticas o a cuestiones del ámbito de la cultura material, podemos introducir los matices que queráis, pero al fin y al cabo no invalida para nada el apellido que les podemos otorgar, es decir, los astures eran celtas. Si os ha gustado este episodio, pues comentádmelo por favor y dejadme vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.